mi esposo trajo a su propia amante a vivir en nuestra casa, justo delante de mis narices. Pensó que nunca sería descubierto, pero subestimó mi intuición. Lo que parecía ser solo un descuido pronto reveló una traición increíble, y me vi obligada a enfrentar verdades que cambiarían mi vida para siempre. ¿Quieres saber cómo lo descubrí todo y cómo me recuperé? Elena tenía el tipo de vida que muchos envidiaban. La casa en la que vivía con Ramón era un reflejo de lo que ella consideraba el símbolo del éxito: moderna, espaciosa, decorada con elegancia y siempre impecablemente organizada. Dentro de esas paredes, cada detalle parecía planeado para transmitir perfección, desde el brillo del suelo de mármol hasta la simetría de las flores en el jardín. Por fuera, el matrimonio de Elena y Ramón parecía un cuento de hadas. Llevaban juntos más de 12 años y compartían recuerdos de una trayectoria llena de logros. Elena era una empresaria respetada, dedicada e inteligente. Ramón, con su encanto natural y su forma de hablar envolvente, era el tipo de persona que sabía cautivar a todos los que lo rodeaban. Juntos, parecían invencibles, la pareja ideal. Pero, como ocurre con toda pintura perfecta, había grietas que solo eran visibles de cerca. Últimamente, Ramón ya no era el mismo hombre con el que Elena se había casado. Su atención parecía estar en cualquier cosa menos en ella. Cuando estaba en casa, su celular se había convertido en su principal compañía. Elena percibía que algo andaba mal, pero no sabía cómo reaccionar. Parte de ella quería creer que se trataba simplemente de una fase de la rutina, algo que toda pareja enfrentaba en algún momento. Después de todo, ella misma estaba ocupada. Entre reuniones de negocios, eventos corporativos y la administración de la casa, le quedaba poco tiempo para darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Una mañana de sábado, mientras Elena organizaba documentos en su despacho, Ramón apareció en la puerta con una expresión demasiado serena para lo que estaba a punto de decir. He estado pensando, Elena. Creo que deberíamos contratar a alguien para que se encargue de la casa. Elena dejó lo que estaba haciendo y lo miró con curiosidad. Esa sugerencia le pareció extraña. Desde el principio de su matrimonio, ambos habían acordado que solo contratarían ayuda cuando fuera estrictamente necesario. La casa se mantenía con profesionales externos que se encargaban de tareas específicas, como limpiezas profundas y jardinería. Elena siempre había preferido así. No lo sé, Ramón. Tenemos nuestro sistema, y funciona bien, ¿no crees? Respondió ella, intentando disimular su incomodidad. Ramón insistió. Justificó que quería aliviar la carga de Elena, que siempre estaba demasiado ocupada. Te mereces un descanso. No tienes que cargar con todo tú sola. Piensa en esto como un favor para ti misma. Aunque sonaba razonable, algo en el tono de Ramón incomodó a Elena. Aún así, cedió. Parecía tan seguro de su sugerencia que decidió no contrariarlo. Días después, Ramón presentó a Laura. Ella llegó con una actitud demasiado casual para alguien que acababa de entrar en un entorno tan organizado. Llevaba el cabello recogido de forma desordenada y ropa sencilla, casi descuidada. Sus ojos inquietos parecían estar en todas partes, menos en Elena. Es recomendada por un amigo mío, alguien de confianza, explicó Ramón con naturalidad. Elena intentó no juzgarla por su apariencia. Le dio la bienvenida a la joven y le explicó cómo funcionaban las cosas en la casa. Laura parecía atenta, pero al mismo tiempo distraída, como si estuviera allí solo físicamente. Elena se dio cuenta de esto, pero decidió no ser estricta en los primeros días. Pronto, la presencia de Laura comenzó a generar una incomodidad creciente. Laura era torpe. Olvidaba tareas simples, como barrer la sala o doblar las toallas del baño. A veces dejaba platos a medio lavar en el fregadero y desaparecía por largos minutos. Elena la encontró más de una vez usando su celular, riéndose de algo que veía en la pantalla. La reprendió en varias ocasiones, pero la joven siempre respondía con una sonrisa desconcertante o una excusa vaga. Lo más extraño de todo era la actitud de Ramón.
A pesar de su historial de exigir organización y perfección, parecía tolerar las fallas de Laura con una paciencia casi exagerada. Más de una vez, cuando Elena mencionaba algo sobre los errores de la empleada, él lo minimizaba. «Dale tiempo para adaptarse», decía él. «Es joven y está aprendiendo». Esa defensa constante comenzó a incomodar a Elena. Ramón nunca había mostrado tanto interés en asuntos domésticos, y ahora parecía más involucrado de lo habitual. Una noche, mientras intentaba dormir, Elena comenzó a preguntarse por qué Ramón estaba tan empeñado en mantener a Laura cerca. ¿Sería solo amabilidad? ¿O había algo más? La respuesta no tardaría en llegar, pero de una manera mucho más devastadora de lo que ella podía imaginar. Desde el principio, Laura mostró dificultad para realizar tareas básicas. Elena, quien siempre había valorado la perfección, intentó instruirla con paciencia, pero los constantes errores empezaban a agotar su tolerancia. Laura dejaba vasos con manchas en la cocina, olvidaba cambiar las toallas y, en ocasiones, incluso se quedaba dormida en el sofá durante su horario de trabajo. Elena no era de las que toleraban la negligencia, pero, para su sorpresa, Ramón parecía defender a Laura en cada oportunidad. «No seas tan dura», Elena, decía él. «Todos merecen una oportunidad». Esa actitud era inusual en Ramón. Normalmente, era el primero en exigir eficiencia y responsabilidad, especialmente en cuestiones relacionadas con el trabajo. Entonces, ¿por qué estaba tan dispuesto a tolerar los errores de Laura? La situación se volvió más preocupante cuando Elena notó que Laura se sentía demasiado cómoda en su casa. Además de estar constantemente con el celular en la mano, la joven tenía el hábito de invadir pequeños espacios que Elena consideraba privados. Era común encontrarla en la cocina revisando cajones que no tenían relación con su trabajo. En más de una ocasión, Elena notó que Laura dejaba de usar su celular rápidamente cuando ella entraba en la habitación, escondiendo la pantalla. Un episodio específico dejó a Elena especialmente incómoda. Había salido a resolver asuntos laborales y, al regresar más temprano de lo previsto, encontró a Ramón y Laura conversando en la cocina. La conversación se interrumpió de inmediato cuando Elena entró, y ambos parecieron desconcertados. «Hola, querida», dijo Ramón, sonriendo, pero con un nerviosismo palpable. «No esperábamos que volvieras tan pronto». Elena forzó una sonrisa y fingió no notar el ambiente extraño, pero por dentro sentía como si una alarma hubiera sonado. Algo estaba mal allí, pero aún no podía probarlo. Los días siguientes, Elena intentó observar más de cerca a Laura. Notó que la joven evitaba cualquier interacción directa con ella. Siempre que estaban solas, Laura mantenía respuestas cortas y un comportamiento casi defensivo. Sin embargo, cuando Ramón estaba presente, Laura parecía relajarse, llegando incluso a sonreír de manera más abierta. Una noche, mientras intentaba dormir, Elena decidió confrontar a Ramón sobre su insistencia en mantener a Laura. Escogió cuidadosamente sus palabras, intentando sonar preocupada y no acusatoria. «Ramón, ¿crees realmente que Laura es la persona adecuada para el trabajo? Parece tan distraída, casi como si no estuviera interesada en ayudar». Ramón soltó un largo suspiro y miró a Elena con una sonrisa cansada. «Te preocupas demasiado, mi amor. Solo necesita tiempo para adaptarse. No debemos ser tan estrictos con las personas». La respuesta no la convenció. Ramón no era del tipo que mostraba esa benevolencia con frecuencia, especialmente en asuntos domésticos. Era casi como si estuviera protegiendo a Laura de algo, ¿pero de qué? Días después, un comportamiento de Laura dejó a Elena aún más intrigada. Encontró a la joven caminando por el pasillo del piso superior, donde se encontraba su habitación y su despacho. Laura parecía perdida, mirando a su alrededor como si buscara algo. «Laura, ¿necesitas algo?», preguntó Elena, sorprendida. La joven dio un salto, como si no esperara ser vista, e inmediatamente inventó una excusa. «Ah, yo solo estaba buscando el baño». Elena frunció el ceño. Laura llevaba suficiente tiempo en la casa como para saber dónde estaba el baño.
¿Qué estaba haciendo realmente allí arriba? Esa noche, mientras organizaba sus joyas en la caja fuerte, algo que hacía rara vez, ya que era una tarea tediosa, Elena tuvo un pensamiento inquietante. De repente, se sintió vulnerable en su propia casa. ¿Estaba exagerando al desconfiar de Laura? ¿O su intuición estaba tratando de advertirle algo? Mientras tanto, Ramón seguía comportándose de manera cada vez más evasiva. Pasaba menos tiempo en casa, evitaba conversaciones largas y, con frecuencia, tenía una excusa preparada para cada pregunta de Elena. Las respuestas siempre sonaban vagas, como si estuviera más preocupado por terminar la conversación que por dar una explicación. Laura continuaba cometiendo errores frecuentes. Una mañana, Elena encontró una toalla quemada en la lavandería. En otra ocasión, una pieza de porcelana valiosa fue accidentalmente derribada al suelo. Cada pequeño desastre parecía resultado de un desinterés deliberado. El comportamiento de la joven solo reforzaba las sospechas de Elena. Cuando daba instrucciones específicas, Laura hacía exactamente lo contrario o simplemente ignoraba lo que se le pedía. La excusa siempre era la misma: lo siento, fue un descuido. Mejoraré. Pero nunca mejoraba. Sin embargo, Elena se negaba a convertirse en una jefa tiránica. Incluso cuando estaba claramente irritada, trataba de mantener la compostura. Después de todo, Laura no era más que una empleada, o al menos debería serlo. Pero no solo Laura estaba actuando de manera extraña. Ramón, quien antes parecía indiferente a los asuntos domésticos, comenzó a mostrar un interés inusual por los detalles de la casa. Él frecuentemente le preguntaba a Laura si necesitaba algo, si estaba cómoda o si tenía todo lo necesario para trabajar. Estas interacciones siempre eran rápidas, pero no escapaban a la mirada atenta de Elena. Una tarde, Elena estaba en el jardín regando las plantas cuando vio a Ramón y a Laura conversando en el pasillo. El tono era bajo, casi como si estuvieran conspirando. Cuando Ramón percibió la presencia de Elena, se alejó rápidamente, tratando de actuar con naturalidad. Laura, por su parte, ni siquiera la miró. Más tarde, Elena intentó abordar a Ramón. ¿De qué hablas tanto con Laura?, y preguntó, tratando de sonar casual. Ramón se rió, como si la pregunta fuera absurda. No seas paranoica, Elena. Solo le preguntaba si necesitaba ayuda con algo. No parece que necesite ayuda. Parece que la estás protegiendo. Elena mantuvo un tono firme, pero Ramón se encogió de hombros y se retiró antes de que la conversación pudiera avanzar. El comportamiento sospechoso de Laura y la evasiva de Ramón empezaron a consumir a Elena. Sentía que estaba perdiendo el control de su propia casa, pero no sabía cómo actuar sin parecer irracional. Decidió adoptar un enfoque más discreto, observar y esperar. Fue entonces cuando algo más serio ocurrió. Una tarde, Elena se dio cuenta de que faltaba su pulsera favorita. Era una pieza sencilla, pero de gran valor sentimental, un regalo de su madre. Al principio pensó que la había guardado en otro lugar o que podría haberla perdido en algún evento reciente. Pero al buscar por toda la casa, no encontró rastro de ella. Desconfiada, Elena comenzó a observar a Laura aún más de cerca. Notó que la joven tenía el hábito de caminar por la casa sin un motivo aparente, a menudo mirando a su alrededor como si buscara algo. Esto era más evidente cuando Elena estaba ocupada en su oficina y no podía supervisar directamente las actividades de la empleada. Las sospechas alcanzaron su punto máximo cuando Elena sorprendió a Laura saliendo de su habitación. «Laura, ¿qué hacías en mi cuarto?», preguntó Elena, sorprendida e irritada. Laura vaciló, pero rápidamente inventó una excusa. «Ah, solo estaba buscando la aspiradora. Pensé que podría estar guardada aquí». Elena sabía que eso era mentira. La aspiradora siempre estaba en el armario de la lavandería. Aún así, dejó pasar el incidente, prefiriendo guardar la información para sí misma. En ese momento, no quería alarmar a nadie sin pruebas concretas. Esa noche, Elena intentó hablar con Ramón nuevamente.
¿Te das cuenta de que Laura está actuando de manera extraña? No es confiable. Ya la he encontrado husmeando donde no debía. Ramón parecía incómodo, pero intentó zanjar el tema rápidamente. Estás exagerando, Elena. Tal vez estás viendo cosas donde no las hay. La respuesta de Ramón dejó a Elena aún más frustrada. Claramente estaba minimizando todo, ¿pero por qué? ¿Qué ganaba defendiendo a alguien tan evidentemente descuidada y sospechosa? La gota que colmó el vaso llegó cuando Elena entró en la habitación de invitados, donde Laura estaba alojada temporalmente, para dejar algunas toallas. En un rincón de la habitación, notó algo que brillaba. Al acercarse, vio que era un pendiente suyo, uno de los que habían desaparecido. Elena tomó el pendiente en sus manos, sintiendo cómo crecía su ira. Ya no había forma de ignorar las señales. Laura no solo era descuidada, estaba involucrada en algo más grande. Esa noche, Elena decidió que necesitaba pruebas. La sospecha que antes era vaga ahora estaba clara como el agua. Laura no era confiable, y Ramón estaba ocultando algo. Elena se preguntaba qué hacer. Enfrentar a Laura de inmediato podría ser un error. La joven lo negaría todo, y Ramón, como siempre, tomaría su lado. Además, todavía faltaba entender por qué Ramón estaba tan protector con alguien que claramente no merecía confianza. A la mañana siguiente, Elena decidió dar un paso más firme. Se dirigió a su cuarto y abrió la caja fuerte donde guardaba sus joyas más valiosas, piezas que rara vez usaba, pero que tenían un valor sentimental incalculable. La caja fuerte estaba en un rincón discreto del vestidor, escondida bajo una pila de ropa que solo ella sabía cómo organizar. Cuando digitó la clave y abrió la puerta de acero, su corazón casi se detuvo. Faltaban varios objetos: una cadena de oro con un colgante de zafiro, un brazalete de diamantes que había sido un regalo de aniversario de bodas y un par de pendientes que eran un tesoro familiar. La primera reacción fue de negación. Debo haberlas guardado en otro lugar, pensó, aunque sabía que eso era imposible. Elena era meticulosa con sus joyas. Siempre guardaba todo en el mismo lugar, en el mismo orden. Desesperada, revisó todo el vestidor, cajón por cajón, como si las piezas pudieran aparecer mágicamente en otro lugar. Nada. El dolor de darse cuenta de que sus joyas habían desaparecido fue devastador. No se trataba solo del valor material, aunque algunas piezas eran invaluables, sino del significado que llevaban consigo. Eran recuerdos, fragmentos de momentos felices que ahora parecían manchados por la sombra de la traición. Elena sintió que las lágrimas se acumulaban, pero contuvo el llanto. Era momento de actuar. Bajó hasta la cocina, donde Laura fingía limpiar la encimera. La joven tarareaba alguna canción, completamente ajena al torbellino de emociones que atravesaba Elena. Por un momento, quiso confrontarla ahí mismo, pero sabía que debía mantener la calma. Laura, ¿por casualidad has visto algún anillo o collar mío por aquí? Estoy buscando unas joyas que no encuentro. Elena eligió cuidadosamente las palabras, observando cada reacción de la joven. Laura dejó de tararear, pero no pareció alterarse. No, doña Elena. No he visto nada. Tal vez las guardó en otro lugar y no se acuerda. El tono casual de la respuesta irritó a Elena. La seguridad con la que Laura negaba cualquier implicación solo reforzaba sus sospechas. Cuando Ramón llegó a casa esa noche, Elena decidió confrontarlo. Ramón, tenemos un problema. Mis joyas han desaparecido. Piezas valiosas, que estaban en la caja fuerte. Ramón levantó la vista del celular con una expresión vaga. ¿Estás segura? Tal vez las guardaste en otro lugar. Estoy completamente segura, Ramón. Estaban en la caja fuerte. Y no sé cómo, pero han desaparecido. Ramón suspiró, claramente intentando cerrar el tema antes de que siquiera comenzara. Estás estresada, Elena. Siempre te preocupas demasiado por las cosas. La respuesta fue como una bofetada. ¿Cómo podías ser tan indiferente?
Elena esperaba, al menos, que él mostrara preocupación, pero su reacción era casi apática. Creo que Laura está involucrada, dijo ella, directa. Ramón abrió los ojos con sorpresa, pero pronto se recompuso. Laura. No seas ridícula. ¿Por qué haría algo así? No lo sé, Ramón, pero algo está mal. Mis joyas no desaparecen solas, y tú lo sabes. ¿Te estás insinuando que yo tengo algo que ver con esto? Replicó Ramón, elevando el tono por primera vez. Solo quiero entender por qué siempre la defiendes, respondió Elena, firme. La conversación terminó ahí, con Ramón saliendo de la sala y cerrando la puerta del estudio de un portazo. Elena se quedó sola, sintiéndose más aislada que nunca. En los días siguientes, decidió tomar medidas prácticas. Contrató discretamente a una empresa para instalar cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la casa, incluyendo el vestidor donde estaba la caja fuerte. Elena sabía que necesitaba pruebas. Mientras esperaba la instalación de las cámaras, su desconfianza hacia Laura no hacía más que crecer. La joven continuaba comportándose de manera extraña, desapareciendo por largos periodos o siendo sorprendida hurgando en lugares donde no tenía razones para estar. Ramón, por su parte, parecía más distante que nunca. Una mañana, Elena decidió revisar nuevamente la habitación de invitados. Laura había salido a comprar algo en la farmacia y Ramón estaba en el trabajo. Con la casa vacía, Elena aprovechó la oportunidad. Comenzó por los cajones, pero no encontró nada incriminatorio. Luego pasó al armario y las maletas de Laura. Fue entonces cuando encontró una pequeña caja de madera escondida en el fondo de la maleta principal. Al abrirla, su corazón se aceleró. Dentro estaban 3 pendientes que pertenecían al conjunto de joyas desaparecido de la caja fuerte. Era la prueba que necesitaba. Elena no sabía si sentir rabia o alivio. Todo indicaba que Laura era la responsable de los robos. Pero, ¿por qué Ramón seguía protegiéndola? Esa pregunta seguía sin respuesta. Con las cámaras instaladas y funcionando, Elena esperó pacientemente los días siguientes, analizando las grabaciones cada noche. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, estaría preparada. Las cámaras se instalaron discretamente. Elena eligió puntos estratégicos, el pasillo que conducía al vestidor, la sala de estar, la cocina y, lo más importante, la habitación donde estaba la caja fuerte. Optó por cámaras pequeñas, casi invisibles, que no llamaran la atención. La empresa encargada aseguró que el sistema era de última generación y que las grabaciones serían almacenadas de forma segura. Durante el proceso, Elena mantuvo todo en secreto. Laura estaba fuera de la casa cuando los técnicos realizaron el trabajo, y Ramón creía que había contratado a una empresa para modernizar la seguridad. Si sospechaba algo, no lo demostró. La primera noche después de la instalación, Elena apenas pudo dormir. El peso de las sospechas la consumía, y la idea de que todo quedara registrado en las cámaras solo aumentaba su ansiedad. Mientras Ramón dormía a su lado, tomó el portátil y comenzó a monitorear las imágenes en tiempo real. No vio nada fuera de lo normal, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. En los días siguientes, Elena empezó a notar patrones en el comportamiento de Laura. Siempre que pensaba que estaba sola, la joven merodeaba por el pasillo que conducía al dormitorio principal. En una ocasión, la cámara captó a Laura manipulando la puerta del vestidor, como si intentara abrirla. Elena sintió un escalofrío al ver las imágenes. Aunque Laura no lograra acceder a la caja fuerte, el simple hecho de intentarlo ya era suficiente para confirmar las sospechas de Elena. En otra grabación, Laura fue captada sentada en el sofá de la sala, hablando por teléfono durante casi 1 hora. Elena no podía escuchar el contenido de la conversación, pero el comportamiento de la joven era intrigante. Reía, miraba a los lados y, de vez en cuando, lanzaba miradas rápidas hacia la puerta. Parecía inquieta, como alguien que sabía que no debía estar allí. A pesar de las evidencias, Elena sabía que necesitaba algo más contundente.
Solo sospechas y videos de Laura caminando por la casa no serían suficientes para desenmascararla. Fue entonces cuando, en una tarde aparentemente normal, ocurrió lo que Elena tanto temía y al mismo tiempo esperaba. Laura estaba sola en casa, mientras Ramón y Elena habían salido. Sin embargo, Elena había dejado la computadora portátil encendida para monitorear las cámaras de forma remota. Durante una pausa en su reunión, miró las imágenes y vio algo que la dejó sin palabras. Laura estaba en el vestidor. Había logrado abrir la puerta y ahora estaba frente a la caja fuerte. Parecía nerviosa, mirando a su alrededor mientras intentaba abrir la cerradura. Elena contuvo la respiración mientras observaba. Después de unos minutos, Laura sacó algo del bolsillo, parecía ser una herramienta improvisada, y empezó a manipular la cerradura. El corazón de Elena latía acelerado. No va a conseguir abrirla, pensó, intentando convencerse de que la caja fuerte era segura. Pero, para su sorpresa, Laura lo logró. No completamente, solo abrió una rendija, pero fue suficiente para meter la mano y sacar algo de adentro. Elena se levantó de la silla, invadida por una mezcla de ira y determinación. Ese era el momento que necesitaba. Esa noche, cuando llegó a casa, revisó nuevamente las imágenes. Vio con claridad a Laura manipulando la caja fuerte, sacando una joya, un collar de diamantes que había sido un regalo de su padre. El video era la prueba definitiva. Aún así, Elena decidió esperar. No quería actuar precipitadamente y necesitaba pensar en una manera de confrontar a Laura sin darle la oportunidad de escapar. Pasó los días siguientes planeando cuidadosamente lo que haría. Ramón seguía comportándose de forma extraña, pero Elena decidió ignorarlo por el momento. Todo saldría a la luz en el momento adecuado. Finalmente, en una noche de viernes, Elena reunió a Ramón y a Laura en el comedor. La tensión era palpable. Laura parecía sospechar algo, pero intentaba disimular con una sonrisa. Ramón, por su parte, parecía incómodo, como si supiera que algo serio estaba a punto de suceder. Elena comenzó con calma. Laura, quiero hablar contigo sobre algunas cosas que he estado observando. Laura abrió los ojos sorprendida, pero mantuvo la postura tranquila. Claro, señora Elena. ¿Pasa algo? Sí, algunos problemas, respondió Elena, con un tono frío. Y creo que es hora de resolverlo todo. Sacó la computadora portátil y reprodujo el video en el que Laura aparecía manipulando la caja fuerte. El silencio en la sala fue abrumador. Laura quedó paralizada, incapaz de formular una respuesta. Ramón parecía petrificado, con el rostro más pálido que nunca. ¿Tienes algo que decir sobre esto?, preguntó Elena, mirando directamente a Laura. Durante unos segundos, la joven no dijo nada. Luego, comenzó a balbucear. Yo no sé, no era. Elena la interrumpió, ahora con la voz cargada de ira. No me mientas. Todo está aquí. Abriste mi caja fuerte, robaste mis joyas y aún tuviste la audacia de ocultarlo. Laura comenzó a llorar, pero Elena no se dejó conmover. Sabía que las lágrimas no eran más que un intento de manipulación. Ramón, sin embargo, permanecía en silencio, evitando la mirada de Elena. Fue entonces cuando Laura, acorralada y sin salida, hizo una revelación que cambiaría todo. Que está bien. Confieso, yo robé. Pero fue Ramón quien me puso aquí. Somos amantes. La sala se sumió en un silencio mortal. Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Durante unos segundos, no pudo reaccionar. Era como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. Ramón permanecía inmóvil, con la mirada fija en la mesa, como si intentara evitar el peso de lo que acababa de ser revelado. Laura, por otro lado, seguía llorando, pero había algo en su actitud que mezclaba desesperación y desafío. Elena respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Perder el control allí solo le daría más poder a aquella situación absurda. Ramón, dijo ella,
con la voz más controlada que logró reunir. ¿Es esto verdad? Ramón tardó en responder. Cuando finalmente levantó la mirada, en sus ojos había una mezcla de vergüenza y miedo. Elena, no es lo que parece. Esa respuesta fue como una bofetada. ¿No era lo que parecía? Entonces, ¿qué era? Ramón había permitido que una joven que no tenía nada que ver con la familia entrara en su casa, se infiltrara en la rutina de Elena e incluso robara sus joyas. Y ahora intentaba minimizar la confesión de Laura con una frase vacía. ¿No es lo que parece? Repitió Elena, su voz más fría. Entonces explícame. ¿Por qué Laura está diciendo eso? Ramón intentó justificarse, pero sus palabras sonaban débiles. Fue un error, Elena. Algo que pasó sin que yo lo planeara. ¿Estaba confundido? Interrumpió Elena, ahora incapaz de contener su indignación. ¿Estabas confundido y decidiste traer a tu amante a nuestra casa? ¿Para que me robara? Y nunca quise que las cosas llegaran a este punto, respondió Ramón, con la voz quebrada. Antes de que Elena pudiera decir algo más, Laura intervino. Solo hice esto porque él me lo pidió, dijo ella, como si quisiera defenderse. Ramón dijo que me amaba y que, eventualmente, te dejaría para estar conmigo. Elena sintió como si el mundo se detuviera. Cada palabra era una puñalada más profunda. Ramón no solo había traicionado su confianza, la había utilizado. Había convertido su hogar en un escenario para un teatro de mentiras que nunca habría imaginado. Pero Elena no era el tipo de mujer que se dejaba abatir fácilmente. No quiero escuchar nada más, dijo, levantándose y alzando la mano para silenciar a Ramón. Ya he escuchado suficiente. Se retiró de la sala sin mirar atrás. Subió las escaleras hacia su habitación, cerró la puerta con llave y dejó que un torbellino de emociones la abrumara. Rabia, dolor, humillación. Todo parecía venir al mismo tiempo, aplastando su capacidad de razonar. Pero Elena sabía que necesitaba recomponerse. Esa situación no terminaría ahí. Tras horas de reflexión, Elena decidió qué haría. No se trataba solo de Ramón o de Laura, sino de recuperar el control de su vida, que había sido manipulada de manera tan cruel. A la mañana siguiente, mientras Ramón intentaba iniciar una conversación, Elena lo ignoró. Se arregló, fue a la comisaría más cercana y presentó las pruebas que había reunido. Las imágenes de las cámaras de seguridad, los reportes del robo de las joyas e incluso la confesión de Laura eran más que suficientes para abrir una denuncia. Cuando regresó a casa, encontró a Ramón sentado en el sofá, visiblemente abatido. Intentó hablar, pero Elena lo interrumpió. No digas nada, Ramón. Esto ya no es un diálogo. Es una advertencia. Laura será responsabilizada por lo que hizo, y tú ya no formas parte de mi vida. Ramón intentó argumentar. Elena, por favor, sé que me equivoqué, pero tenemos una historia juntos. No podemos desecharlo todo así. Elena lo miró, sus palabras cargadas de frialdad y determinación. Tú lo echaste todo a perder cuando decidiste traicionarme. Ahora, vas a enfrentar las consecuencias. Laura, ya sabes que no tienes más lugar en esta casa. Me aseguré de que la policía fuera informada sobre tus robos. Deben estar llegando en cualquier momento. El pánico se reflejó en el rostro de Laura. No. Por favor, doña Elena, yo puedo devolver todo. No me denuncie. Y no se trata solo de las joyas, respondió Elena, con firmeza. Se trata de lo que hiciste. Entraste en mi casa, mentiste, robaste y tuviste la audacia de involucrarte con mi marido. Ramón intentó intervenir nuevamente. Elena, tal vez podamos resolver esto sin involucrar a la policía, no estás en posición de decidir nada, Ramón, lo cortó, mirándolo con desprecio. En ese momento, sonó el timbre. Era la policía. Laura fue llevada esposada, incapaz de articular más palabras.
Ramón, incrédulo, solo observó mientras Elena entregaba las grabaciones como prueba del robo. Tras la salida de Laura, Elena se dirigió a Ramón. «Ahora es tu turno», dijo, con una calma escalofriante. «Recoge tus cosas y vete. Ya no tienes lugar aquí». Ramón intentó justificarse una vez más, pero Elena fue inflexible. «Todo lo que tienes es gracias a mi trabajo, Ramón. No hiciste nada más que traicionar y mentir. Vete ahora, o llamaré a la policía también». Sin otra opción, Ramón recogió una pequeña maleta con las pocas cosas que pudo y salió de la casa que durante tantos años había llamado hogar. Elena lo observó irse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La partida de Ramón y el arresto de Laura podrían haber sido el punto final de toda la turbulencia que Elena había enfrentado. Pero la verdad, como una sombra inquietante, aún flotaba sobre ella. Mientras recogía los fragmentos de su vida rota, algo dentro de ella gritaba que esto no había terminado. Ramón se había ido sin luchar, sin protestar, y eso era inusual. No porque fuera un hombre orgulloso, sino porque siempre encontraba justificaciones para sus fallos. Esta vez, sin embargo, aceptó la derrota con un silencio que incomodaba a Elena. A la mañana siguiente, tras el arresto de Laura, Elena se sentó en el despacho de su casa, decidida a entender qué había pasado con su vida. Revisó los vídeos de las cámaras de seguridad una vez más, buscando detalles que pudiera haber pasado por alto. Las imágenes de Laura manipulando la caja fuerte eran claras, pero una nueva escena captó su atención: Ramón y Laura conversando en la sala de estar. Elena observó, con los ojos fijos en la pantalla, mientras Ramón entregaba un pequeño paquete a Laura. La expresión en su rostro no era de amor, como Laura había afirmado. Era algo más frío, más calculador. Elena pausó el video, ampliando la imagen del paquete. No podía identificar exactamente qué era, pero sabía que esa era la pieza que faltaba para entender el rompecabezas. Decidida a descubrir más, Elena comenzó a hacer algo que nunca pensó que sería capaz de hacer: investigar a Ramón. Rebuscó entre los documentos que él había dejado atrás, revisó mensajes antiguos en un celular que él había olvidado en un rincón de la casa y accedió a cuentas bancarias que hasta entonces ella había ignorado. Lo que encontró la dejó perpleja. Ramón tenía una cuenta bancaria que ella desconocía, en la que se realizaban depósitos constantes en pequeñas cantidades. Además, había mensajes intercambiados con un contacto identificado solo como de los mensajes eran vagos, pero cargados de un tono conspirativo. Hablaban de planes y de asegurarse de que todo estuviera listo antes de proceder. A Elena le recorrió un escalofrío. Ramón no era solo un esposo infiel. Estaba involucrado en algo más grande, algo que parecía haber usado a Laura como un peón. Esa misma tarde, Elena recibió una llamada inesperada de la comisaría. Uno de los detectives a cargo del caso de Laura quería discutir nueva información. Cuando llegó allí, le informaron que Laura había hecho otra confesión mientras estaba bajo custodia. Admitió el robo de las joyas, dijo el detective. Pero también afirmó que Ramón la presionó para entrar en tu casa. Elena abrió los ojos con sorpresa. ¿Él la presionó? ¿Cómo? Y según Laura, Ramón tenía deudas significativas con personas peligrosas. Planeó todo para que las joyas se vendieran y el dinero se utilizara para pagar esas deudas. La revelación cayó como una bomba. Ramón no solo había traicionado su confianza y llevado a una amante a su hogar, sino que también la había utilizado como un recurso financiero para escapar de sus propios problemas. «¿Y hay algo más?», continuó el detective. Laura dijo que Ramón planeaba salir del país una vez que tuviera suficiente dinero. Elena sintió un nudo en la garganta. El hombre con quien había pasado más de una década de su vida era un extraño. Todo lo que creía conocer sobre él era una mentira. Cuando regresó a casa, Elena trató de procesar lo que había descubierto. Ramón, el hombre al que amó, en quien confió y defendió durante tantos años, había convertido su vida en un juego. Y ella, hasta ese momento, había sido una jugadora inadvertida.
Entonces se le ocurrió una idea. Ramón todavía estaba en algún lugar de la ciudad, y ella no quería esperar a que él hiciera el siguiente movimiento. Tomó el teléfono y llamó a uno de sus abogados, explicándole la situación y pidiendo orientación sobre cómo proceder. ¿Tienes pruebas suficientes para demandarlo por fraude o abuso financiero? Si es el caso, le dijo el abogado. Pero antes de eso, sería prudente localizar su paradero. Con la ayuda de un investigador privado, Elena comenzó a rastrear a Ramón. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. En pocos días, descubrió que él estaba hospedado en un hotel de bajo costo en las afueras de la ciudad. Al mismo tiempo, Elena continuaba recolectando información. Descubrió que Ramón había retirado dinero de cuentas conjuntas sin su conocimiento, transfiriéndolo a su cuenta secreta. También había evidencia de que estaba en contacto con posibles compradores para las joyas robadas. En los días siguientes, Elena trabajó incansablemente con su abogado. Reunió todos los documentos que probaban las transferencias financieras sospechosas, las grabaciones de las cámaras que mostraban a Laura robando las joyas y los testimonios recopilados por la policía. Había una línea clara que conectaba a Ramón con los actos de Laura, transformándolo no solo en cómplice, sino en el verdadero autor intelectual de todo el esquema. Paralelamente, Elena tomó la difícil decisión de iniciar un proceso de divorcio inmediato. Ya no había nada que la atara a Ramón. El dolor de verlo como el hombre al que había amado se había transformado en una frialdad resuelta, guiada por la necesidad de proteger lo que era suyo, su hogar, su trabajo y su paz. La tarde en que Ramón fue notificado oficialmente sobre el proceso, Elena sintió que un peso se le quitaba de encima. Sabía que él estaría furioso, que intentaría manipular la narrativa, pero estaba preparada. No intentes culparme, le dijo, mirándolo por última vez antes de entregarle los documentos legales. Todo esto es consecuencia de tus decisiones, Ramón. Y esta vez, tú vas a asumirlas. Ramón, aunque visiblemente afectado, intentó una última jugada emocional. Elena, sé que me equivoqué, pero no puedes simplemente borrar todo lo que vivimos juntos. Aún te amo. Elena sintió un nudo en el corazón al escuchar esas palabras, pero no permitió que la debilitaran. Amar a alguien significa respetarlo, Ramón. Y tú destruiste eso. Ahora es demasiado tarde. Con la ayuda de su abogado, Elena logró congelar los bienes a nombre de Ramón, impidiendo que siguiera desviando recursos a su cuenta secreta. La policía, por su parte, estaba avanzando con la investigación sobre los compradores de las joyas, que ya habían sido localizados. Las pruebas recopiladas mostraban que Ramón estaba directamente involucrado en el intento de vender las piezas. La siguiente etapa fue aún más decisiva. Elena aceptó dar un testimonio formal, reforzando las acusaciones contra Ramón. Durante el proceso, recordó cada detalle, desde la llegada de Laura hasta el momento en que todo se desmoronó. Fue doloroso, pero también liberador. Era como si, al contar su historia, finalmente se estuviera librando de las cadenas que la ataban al pasado. Días después, la policía arrestó a Ramón bajo cargos de fraude, robo y conspiración. La noticia se difundió rápidamente, y Elena se encontró en el centro de atención. Aunque quería evitar los reflectores, decidió aprovechar la oportunidad para mostrar su fortaleza. Esto no se trata de venganza, dijo en una breve entrevista. Se trata de justicia. He trabajado duro para construir mi vida, y nadie tiene derecho a destruirla. Con Ramón y Laura fuera de escena, Elena comenzó a reorganizar su vida. Cambió la decoración de la casa, reemplazando muebles y objetos que le recordaban a Ramón por cosas que reflejaban su nueva etapa. También retomó su rutina laboral con mayor determinación, dedicándose a proyectos que le devolvían la vitalidad y la sensación de logro. El impacto de su decisión fue más allá. Elena buscó la ayuda de un terapeuta para procesar todo lo que había vivido. Con cada sesión, se sentía más fuerte y segura, entendiendo que su fortaleza no residía solo en superar lo ocurrido, sino en aprender de ello. Elena también comenzó a reconectarse con amigos y familiares de quienes se había distanciado durante los años de matrimonio con Ramón.
descubrió apoyo y amor en las personas a su alrededor, algo que antes no valoraba completamente. Pero tal vez el momento más significativo de esta nueva etapa llegó cuando Elena encontró un viejo diario guardado en un cajón. Era de una época anterior a conocer a Ramón, cuando sus sueños y ambiciones no habían sido moldeados por nadie más que por ella misma. Al leer sus palabras de entonces, sintió un calor familiar en el corazón. La mujer que había escrito esas páginas aún estaba ahí, viva, fuerte, esperando resurgir. En la última página del diario había una frase que parecía escrita para ese preciso momento de su vida: nada puede apagar la luz de quien se niega a rendirse. Tras semanas de organización, Elena se dio cuenta de que la casa finalmente se sentía como un lugar de paz nuevamente. Sin los ecos del pasado, sin las mentiras y los secretos, el espacio comenzó a reflejar quién era realmente, una mujer resiliente, que se negaba a ser definida por las acciones de los demás. Un día, mientras regaba las plantas en el jardín, una amiga cercana pasó a visitarla. «Te ves diferente», dijo la amiga, observándola con una sonrisa. «¿Diferente cómo?», preguntó Elena, intrigada. «Más ligera. Como alguien que se ha liberado de un peso enorme». Elena sonrió, sintiendo que la descripción era perfecta. La expulsión de Ramón no se trató solo de apartarlo físicamente de su vida, sino de recuperar su libertad, su identidad y su dignidad. Lo primero que hizo Elena fue reconectarse con quien era antes de Ramón. Abrió viejas cajas guardadas en el ático y encontró álbumes de fotos de su juventud, cuadernos llenos de ideas y planes que había abandonado durante el matrimonio. Uno de esos cuadernos captó su atención, un diario donde había anotado sueños antiguos, como viajar sola a diferentes países, aprender a tocar piano e incluso escribir un libro. Al pasar las páginas, Elena se dio cuenta de cuánto había sacrificado en nombre de un matrimonio que, al final, no le devolvió el valor emocional que merecía. Era hora de retomar todo lo que había dejado atrás. Comenzó a planificar pequeños cambios en su rutina. Se inscribió en clases de piano y, aunque al principio le resultó complicado, encontró alegría en aprender algo nuevo. También comenzó a dar paseos en el parque cercano, redescubriendo cuánto le beneficiaba el contacto con la naturaleza. En el trabajo, Elena se entregó por completo. Su empresa, que ya reflejaba su competencia, se convirtió en una vía de escape. Lanzó nuevos proyectos, amplió asociaciones y decidió invertir en iniciativas que realmente le importaban. Uno de esos proyectos fue una campaña de apoyo a mujeres emprendedoras. La idea surgió de su propia experiencia de resiliencia y fortaleza tras los traumas de su matrimonio. Elena quería inspirar a otras mujeres a no renunciar a sus sueños, incluso frente a la adversidad. La campaña fue un éxito, y Elena comenzó a recibir mensajes de mujeres que se sintieron tocadas por su iniciativa. Cada historia de superación que escuchaba era como combustible para seguir adelante. Con el paso de los meses, Elena se dio cuenta de que su historia de resiliencia se había convertido en un ejemplo para otras personas. Muchas mujeres la buscaban, inspiradas por su capacidad de transformar una situación tan dolorosa en un impulso para crecer. Comenzó a dar conferencias sobre emprendimiento y resiliencia emocional, compartiendo su trayectoria de manera honesta e inspiradora. En cada evento, recibía cálidos aplausos y mensajes de gratitud de mujeres que veían en ella una fuente de fortaleza. Pero, sobre todo, Elena se sentía orgullosa de sí misma. No porque hubiera superado a Ramón o Laura, sino porque había encontrado el valor para comenzar de nuevo. Elena fue traicionada de la manera más cruel, pero su fuerza y determinación demostraron que nadie puede robarle su dignidad ni apagar su luz. Después de enfrentar una trama de mentiras y traiciones, logró salir adelante y reconstruir su vida con valentía y sabiduría. Esta historia nos enseña que, incluso frente a las mayores adversidades, es posible empezar de nuevo. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Elena? Comenta aquí abajo y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Hasta la próxima.